Mi nombre completo es Daniel Cristian Kim. Como dijo la pastora, tanto mi esposa Alejandra como yo nacimos en Argentina. Los dos venimos de una familia coreana. Y nuestro hijo nació en Ensenada, es mexicano. Y tenemos el proyecto del próximo año naturalizarnos como mexicanos. Nosotros somos misioneros a tiempo completo. Yo ya soy misionero hace más de 10 años. Empecé con Jucum, Juventud con la Nación. Y después de casarnos nos fuimos a Cuba como misioneros. Y ahí nos agarró plena pandemia. En nuestro retorno, para decirlo, para volver a Cuba, nosotros venimos a México para conocer al pastor Juan Lee, no sé si alguien lo conoce. Y esa semana que íbamos a estar en México, se hizo 2 semanas, las 2 semanas se hizo un mes, y hasta ahora ya van 2 años, y este es el 3er año. Es impresionante los planes de Dios. Es muy diferente al plan que uno tiene. Porque mi anhelo era volver a Cuba, seguir haciendo misiones en Cuba, pero Dios cambió drásticamente. Y algo que digo, yo quería que mi hijo naciera en Argentina porque ese era el propósito que teníamos, pero cuando decidimos quedarnos en México, al otro día se cierran las fronteras tanto de Argentina como Cuba, y Dios quiso que Mateo naciera acá en México. Ahora México es nuestra tierra prometida. Desde marzo nos mudamos a Juárez, Ciudad Juárez, donde en sí estamos como misioneros en una organización llamada LA. Lo digo así porque si digo somos misioneros de Lala, te van a pensar, la leche Lala, que... Pero bueno, LA significa Latin American Leadership Alliance. Es una organización donde se centra en poder capacitar a todos los líderes y pastores que no tengan títulos acreditados, de poder traer una capacitación más profunda y de poder sumar en el reino de Dios. Aparte, estamos como representante del seminario Todas las Naciones. Yo estoy como director de admisión y promoción. Y mi esposa es la secretaria del pastor Juan Lee del seminario y también es la coordinadora de los cursos de consejería que más adelante le vamos a nombrar. Le quería contar un poco de nuestras vidas y ahora felizmente estamos acá en Zacatecas. Mi primera experiencia en Zacatecas fue muy malo, le digo a decir por qué. Me dio una presión tan alta, no sé si fue 170, no sé cuánto, y los 5 días que estuve en Zacatecas la pasé mareado, no pude hacer nada. Y la segunda vez que vine, entré en régimen, fui al gimnasio por un mes para venir bien. Y en esta, la 3.ª vez que vengo, 4ª, de vez en cuando sigo mareado, sigo a veces mal físicamente por eso, porque no me estoy cuidando. Acá en México, la verdad, aparte de eso, se come muy bien. Así que es difícil de cuidarse uno mismo. Hoy le quise traer una palabra, una reflexión que Dios me tocó mi corazón. Está titulado Inspirando una nueva generación. Esto está en Génesis 37, del 5 al 11. Que dice así, vamos a leer todos juntos. Génesis 37, del 5 al 11. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado.
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se le levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Leyendo esto, cuando vemos en la Biblia, nuestro Dios es un Dios que tiene sueño. Y su principal sueño es la salvación de su pueblo, de su humanidad. Esto lo vemos en Juan 3:16, todo el mundo lo sabe. En cada generación Dios escoge a su gente, los capacita, lo anima, los lidera y los delega para el ministerio necesario que tiene que llevar esa generación. Dios siempre busca que nosotros podamos ¿qué? Algo que Jesús dijo es: de todas las leyes se resumen en dos, ¿o no? Amarás a tu Dios, o a ti mismo, y a los prójimos, ¿o no? Se dice que el verdadero éxito es hacer soñar a otras personas y que tengan una vida fructífera. Como padres es lo que deseamos a nuestros hijos, ¿o no? Que nuestros hijos crezcan bien, sean sanos, sean fructíferos y que tengan una buena vida como padre. Yo ahora, soy padre recién hace 2 años y recién estamos aprendiendo todo esto, la verdad. Pero cuando vemos en la Biblia, vemos muchas personas que tuvieron vidas fructíferas y fueron ejemplo el tema de hacer soñar a otros. El primer ejemplo es Jesús, hizo soñar a 12 discípulos. Moisés hizo soñar a un Josué. Elías hizo soñar a un Eliseo. Y Pablo hizo soñar a Timoteo y a muchos más. Aunque estas personas partieron al mundo, su ministerio siguió y siguió fructífero. Porque lo que floreció no es que esta persona fue fructífera, sino lograron a soñar más allá. Entonces tengo 2 preguntas. ¿Cuáles son los ministerios imprescindibles para esta generación? ¿Qué ministerios son los que hace soñar? Y aparte de estas 3 preguntas, me hice 3 reflexiones. La primera, debe ser un ministerio que haga soñar el avivamiento. ¿Por qué? Cuando hablamos de avivamiento, yo usé el versículo de Hechos 2, 1 al 4, que habla del día del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo. Si lo leemos, ahí se lo voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada una de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces,
En este avivamiento hay, se podría decir, tres modelos o verdaderos modelos de avivamiento. El primero es arrepentimiento profundo. Para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo, primero tenemos que ser ¿qué? Santos, puros, y ese a través del arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. El segundo es un crecimiento numérico. Y el tercero, una buena influencia a la sociedad. Gracias. ¿Por qué le digo esto? Cuando hay un avivamiento en nuestras vidas es porque realmente tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos a Cristo en nosotros. ¿Y qué hacemos? Somos ejemplos ahí. Lo mostramos, nos dedicamos. Por eso, para poder soñar a otros, debemos ser transparentes, puros y santos. Para hacer este sueño a los otros y a través del avivamiento de nuestras vidas. Sería ser el ejemplo para que otros puedan soñar. Un modelo de iglesia fue la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, porque no solamente ellos predicaban. Se habla que en la primera predicación de Pedro fueron muchos y hubo mucho avivamiento. La iglesia creció, fue fructífera, vivían en hermanos unidos, pero también tuvieron una influencia en la sociedad, ayudaron a sus alrededores. El segundo punto es, debe ser un ministerio que haga soñar la sucesión de fe. Cuando vemos la historia de Génesis 37, del 5 al 11, que habla de José, tenemos que pensar mucho en su padre, Jacob. Jacob vivió una vida hostil. Partió de la casa por el problema que tenía con su hermano Esaú. Pero después dice que de 20 años, de mucha lucha, dice que volvió a encontrarse con su hermano con muchas riquezas. En esto no es que Jacob triunfó, sí, triunfó mucho. Pero más que los frutos de sus logros o su éxito, lo que hizo fue vivir una vida para que sus hijos puedan soñar. Y acá vemos, José muestra ese sueño, sus hermanos lo odian, después los mismos hermanos lo venden, va a Egipto, sigue sufriendo por todas las problemáticas que tuvo, pero después el sueño se cumplió. ¿Qué pasó? Esos dos sueños fueron reales, se cumplieron. Y aparte de eso, no solamente tuvo una buena, muy fructífera, sino terminó siendo el primer ministro de Egipto. El padre Jacob hizo que sus descendientes puedan soñar más allá. En Génesis 48 habla de la bendición de los dos hijos de José, de Efraín y Manasés. Y él no los toma como mis nietos, los adopta y dice, son mis hijos. Y un capítulo después, en Génesis 49, habla de la bendición de los 12 hijos, que después terminaron siendo patriarcas del pueblo de Israel. Una data curiosa es que el pueblo de Israel, los judíos, tuvieron una gran contribución a la historia mundial. Se dice que los judíos están muy dispersos y son 13 millones de personas. Esto equivale al 0,2% de los 6.000 millones de personas que hay ahora actualmente. Para que haya una sucesión de fe es a través de nuestro ejemplo de vida. Es un discipulado en acción. Y no solamente es en acción. No es solamente es de enseñar un librito. Es realmente, como Pablo dice, engendrarlo. Como él dice,
Onésimo yo lo engendré en mis prisiones. Es como tener un hijo. Es el verdadero discipulado, el de la disciplina. Y a través de ese discipulado es hacerlo soñar. ¿Por qué es importante esto? Si hoy vemos en este año, en el día actual, ¿cuántos tienen un sueño profundo? Acá, levante la mano el que tiene un sueño profundo, que tiene, quiero llegar a hacer algo. ¿Los tienen? Ahora le voy a preguntar, ¿qué están haciendo por ese sueño? Orar y ayunar, pero también hay que actuar. Por ejemplo, uno dice, quiero ser pastor, y orando se puede ser pastor. Hay que tener una preparación, hay que estudiar. No sé, cuando yo era niño yo quería ser piloto de avión, bombero. En ese momento me gustaba vivir en el barco, me gustaría haber vivido en un barco, ser marinero, no sé. Esa idea tenía. Por esa razón me llegó de grande estudiar biología marina, porque me gustaba mucho el mar. Y bueno, y ahora Dios me cambia al desierto, porque Juárez es un desierto. Pero viendo en mi vida, quise estudiar, pero ¿qué me faltó? Buscar a Dios. ¿Ese sueño viene de ti o es un sueño propio? José, ¿qué fue? ¿Qué fue? Aparte del ministerio de que haya sido un ministro de Egipto, fue un intérprete del sueño. Y él oraba a Dios. Y Dios le revelaba todos esos sueños. Pero no solamente su sueño. Ahora le voy a preguntar esto a ustedes. Los que tuvieron su sueño y levantaron la mano. ¿Están haciendo soñar a los que vienen atrás de ustedes? Y si son de liderazgo, ¿están haciendo soñar a sus discípulos? ¿Por qué digo esto? En la palabra se habla del discipulado, de intervenir, de ayudar al prójimo. ¿Pero lo hacemos? A veces en nuestra vida, yo como misionero, cuesta. El año pasado hicimos los cálculos con mi esposa y estuvimos 6 meses afuera de nuestra casa. Y la verdad es cansador, pero también es muy lindo poder viajar. Pero no podíamos congregarnos en una iglesia firme tampoco. Cada mes viajaba, cada mes no estaba. Entonces me imposibilitaba como discipular a alguien. Pero Dios siempre confronta, porque discipular también es una forma de evangelismo, aunque sea diferente. Porque vos le estás dando las buenas nuevas de Dios. O estás interviniendo esa vida, de buscar un cambio en sus vidas. Más en este tiempo, estamos cerca del fin, no debemos dormir, sino hacer una vigilia llenando nuestras vasijas con aceite. No debemos vestirnos como novia, debemos ser la novia, espera. El tercer punto es, debe ser un ministerio que haga soñar en la culminación de la misión mundial. ¿Por qué digo esto? Porque para soñar o para hacer soñar a otros debemos enseñar, no solamente con nuestras vidas o discípulos, bueno, o en la iglesia, sino también en la sociedad que nos rodea. Si hablamos en Hechos 1:8, habla ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Esto es un I. ¿Qué significa?
mientras que estamos en Jerusalén, debemos estar en Samaria también, Judea y hasta los confines. No es que después de Jerusalén voy a Judea. No es correlativo. Entonces, si en sus casas están evangelizando o están animando a sus vecinos, ¿le están entregando las buenas nuevas? ¿A su barrio? Porque en la palabra es clara, somos luz y sal. ¿O no? Eso dice. Pero ¿estamos siendo luz y sal? A veces nos concentramos en luz y sal en la iglesia, pero no vemos a nuestro vecino que está necesitado, que necesita una ayuda. Y más en estos tiempos, después de la pandemia, trajo mucho dolor y sufrimiento, ansiedad, estrés, y hasta el día de hoy estamos con eso. Porque la pandemia sigue, no es que terminó. Algo claro fue, Jesús hizo soñar a sus 12, pero después, en la cruz, y murió, esos 12, ¿qué hicieron? Se dispersaron, se fueron a pescar. Jesús los llama de vuelta en la resurrección, los busca. Y ellos después confiaron, tuvieron un avivamiento. Y Jesús le dice, esperen hasta el día de Pentecostés, hasta la llegada del Espíritu Santo. Cuando hablamos en Hechos 1:8, la parte de ser testigos, habla de martus, que significa ser mártir, de poder testificar con nuestras vidas al prójimo. La pregunta es, ¿lo hacemos de lunes a lunes? O la pregunta que le hago, ¿o solamente lo hacen cuando vengan a la iglesia? Y acá hay un reto que siempre doy cuando estoy predicando. Cuando la Biblia habla de diezmo y ofrendas, no solamente hace mención lo financiero, sino de todo lo que tenemos en la mano. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras vidas? El tiempo. Si hay que diezmar el día, que son 24 horas, haciendo los cálculos matemáticos así, resumido, son 2 horas y 40 minutos. ¿Alguien está diezmando 2 horas y 40 minutos al día? Pero sí podemos ofrendar y diezmar casi 6 horas al celular. ¿O no? Los varones, yo hablo de los varones. Cuando estamos comiendo, el celular en mano. Vamos al baño, el celular en mano. Vamos a dormir, el celular en mano. ¿O no? Y eso es lo que pasa hoy. ¿Cómo es su tiempo? Si una persona tiene 40 años de vida aproximada, generalmente a veces tiene más o menos, ¿qué hacemos realmente con nuestro tiempo? ¿Estamos dedicados a obedecer a Dios? Sí, ¿no? Somos cristianos. Cristiano significa Christus, que viene a ser como Cristo o pequeños Cristos. Si somos cristianos, ¿le dedicamos a Dios el tiempo que le tenemos que dar? La otra pregunta es, ¿estamos haciendo soñar a nuestra descendencia, a nuestra juventud, a nuestros jóvenes? Jacob sí lo hizo. Vio un sueño, se fue solo, con una vara se fue. Después de 20 años volvió con 2 campamentos llenos. Transmitió este sueño. José lo tomó, soñó en grande, fue un ministro, salvó a la familia. Y después salieron los 12 hijos de Jacob, de Israel, terminan siendo los patriarcas de todo el pueblo de Israel.
¿qué estamos haciendo para hacer soñar? Y primeramente nosotros debemos tener un sueño para hacer soñar a otros. No podemos hacer o no podemos decir, sueña en grande, si nosotros mismos no tenemos un sueño en grande. No podemos exigir al otro, sé fructífero, es un sueño grande para que llegues a hacer grandes cosas. Pero mientras nosotros no estamos actuando en esa manera. Es lo mismo, me voy a adelantar un poco, los nuevos cursos que estamos en el seminario que estamos lanzando en agosto es de consejería cristiana. ¿Por qué lo estamos entregando? No solamente es una herramienta para la comunidad de poder ayudar, sino primeramente es para uno mismo. Si uno mismo no tiene una consejería cristiana, una sanidad interior, no va a poder sanar al otro. Esto es lo mismo. El sueño tiene que salir de uno mismo para poder darle a otro a crecer. Jesús sacó a una familia de pescadores. Ellos iban a morir como pescadores. Y se dice que tenían muchas barcas, entonces le andaba bien. Y lo sacó de ese sueño de solamente ser pescadores a ser pescadores de hombres. Por eso nosotros siempre tenemos que como hacer un upgrade, subir un escalón más. ¿Por qué? En la educación se dice que una persona termina de educarse o capacitarse a sí mismo cuando el Señor lo llame, significa cuando nos muramos. Antes de eso siempre debemos capacitarnos, porque uno de los mejores ejemplos de cuando nos capacitamos es que nuestro sistema neurológico sigue firme y bien. Si no entrenamos nuestros músculos, nuestro cerebro, cada día se va muriendo. Ser un modelo de vida necesitamos ser un modelo de vida no solo para dar un sueño, sino para que esas personas puedan lograr ese sueño. Y para eso nosotros debemos ser el modelo. Si nosotros no somos el modelo, no podemos ser el ejemplo que tenemos que ser. En Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y esto ya es conciencia de cada uno de ustedes. Es mi ánimo. Porque dar las buenas nuevas no es solamente al prójimo, también a nuestro, no sé, al tío que no lo quiere hablar, o al primo que no me llevo bien, o a ese vecino que siempre hace ruido, o el compañero de trabajo, o hasta la misma iglesia. Somos personas, no todos nos llevamos bien, ¿o no? O hay mucho amor acá. A veces no, porque somos personas. Tenemos pensamientos diferentes, contextos diferentes. Pero aún así Dios nos dice ser unidos, ser uno, tener ese amor. Y para tener ese amor, tenemos que ser amor primeramente. ¿Y qué es amor? Es Dios. Si nosotros día a día no nos llenamos de Dios, ¿cómo va a poder dar amor? Y para hacer soñar, uno mismo tiene que soñar. Entonces, ¿en qué nos preparamos? Como dije de vuelta, ¿están entregando esas 2 horas y media a Dios? 2 horas 40. ¿O qué estamos haciendo ahora en nuestras vidas? ¿O estamos viviendo la vida esperando que Dios nos llame? Pablo Deiros, el mentor de mi pastor Juan Lee, también es un referente a toda la historia de cristiandad en la América Latina. Él decía, una persona que no quiera estudiar se va a estancar y toda agua estancada se pudre. Y si en nuestras vidas tenemos agua estancada, ¿qué estamos dando?
si Jesús es agua viva? Es un fuente de manantial. Y les digo, esto tenemos que tener una cargo de conciencia. ¿Por qué? Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y este trabajo no es solamente de los pastores, que estén animando, dando consejería. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tienen el deber. ¿Por qué? Eso es obedecer a Dios, obedecer la palabra. Porque así dice la Biblia. Amar a Dios y amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, es también intervenir en el prójimo. En muchas iglesias, y espero que acá no pase, hacen salida evangelística, después hay un equipo para discipulado. Pero actualmente, si vemos, por ejemplo, como soy misionero, conozco mucho las misiones de afuera, en toda la parte de Medio Oriente, ¿cómo sirve el discipulado? Casa por casa. El mismo ejemplo que hizo Pablo. Predicó a alguien, fue a su casa, evangelizó a la familia, y esa casa terminó siendo una iglesia. Después vieron la otra familia, los vecinos, y así empezó a crecer. Algo positivo de acá es que no hay persecución. Allá uno que profese que es cristiano tiene derecho de muerte. Y sin esa lucha que tenemos nosotros, con una vida cómoda, se podría decir, porque decir que soy cristiano no trae ninguna maldad acá en México. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para poder evangelizar al otro porcentaje que no tiene a Cristo? En este momento no sé actualmente qué porcentaje de cristianos hay en México, pero le puedo decir otros países, por ejemplo, República Dominicana, se dice que hay entre 50 y 60% de cristianos en el país. Pero de 10 mujeres que van a dar luz en el hospital, 6 son mujeres solteras. ¿Qué está hablando? ¿Dónde está el cristianismo? El porcentaje no sirve. Lo que sirve es qué hacemos nosotros en lo personal, en lo actual, en nuestras casas. Para poder dar las buenas nuevas, uno mismo tiene que conocer esas buenas nuevas. Si uno quiere hacer soñar a otro, uno mismo tiene que soñar. Yo al ser padre primorizo, ya estoy soñando con mi hijo. Y me gustaría que haga muchas cosas con lo que hice yo. Ahora me ve panzón, pero yo fui jugador de rugby semiprofesional hace más de 15 años más o menos, pero a mí me gustaría eso de mi hijo, que sea deportista, que juegue, que tenga una profesión. Pero la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué estoy haciendo yo para que él lo haga? Y ese fue mi cargo de conciencia. Ahora terminé mi estudio de licenciatura de consejería cristiana. Mi pastor ya me está empujando para que haga una maestría. Dios me unió a una mujer que le gusta mucho los libros. Si no fuera por Mateo ya estaría haciendo 2 maestrías. ¿Pero por qué? ¿Por qué debo capacitarme? ¿Por qué debo seguir estudiando? No solamente por mí, sino también por mi descendencia. ¿Qué le voy a enseñar a los que están alrededor mío? Y eso es una vida que nosotros tenemos que pensar. O van a ser trabajadora a tiempo completo, 8 horas, fin de semana descansan, vienen a la iglesia, son líderes. Y eso no es una rutina que Dios quiere. La palabra éxito viene de exitus, latín, que significa salir de. Cuando hablamos de pobreza, salir de lo poco.
cuando hablamos de riqueza, salir de lo mucho. El verdadero significado de éxito es salir de nuestra zona de comodidad, salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Cuando nos acomodamos, la verdad, terminamos siendo sedentarios, nos acostumbramos, se hace una tradición, una costumbre. Y cuando eso pasa, esa misma tradición y costumbre le estamos entregando a nuestros hijos. En el libro de Deuteronomio, si le digo un resumen, dice: vas a ser bendito si obedeces a mi palabra, y vas a ser maldito si no obedeces mi palabra. Así lo dice en Deuteronomio. Y la verdad es que todas las leyes del Antiguo Testamento cuestan a veces cumplirlo. De los 900 y tantas leyes que hay. Pero las leyes, más que cumplirlas, están para saber en qué estamos haciendo mal. Lo mismo que los 10 mandamientos. ¿Por qué le traigo esto? No es para juzgarlo, porque el único que puede juzgar es Dios. Ninguno de nosotros podemos juzgar. Lo que quiero traer a ustedes es el cargo de conciencia que están haciendo. No importa que tengan 90 años o tengan 18 años. Después, no sé cómo es México, creo que acá son mayores de los 18, ¿no? Después de los 18 años tienen su propia perspectiva, su propia forma de pensar y su propia decisión. Ya los padres le dicen, haz esto, después de los 18 le dicen no y se van. Como padres tenemos una responsabilidad, pero como hijos también tenemos una responsabilidad. En toda la historia del pueblo de Israel, siempre hubo esto de, se alejaron de Dios, pasó algo, Dios mandó a alguien, se levantó, estuvieron todos felices. Después, ¿qué pasó? Un ciclo. Volvían a caer, ahí oraban a Dios, Dios enviaba a un Salvador. Y si vemos, cuando vino Jesús estaban esperando un Salvador y no a alguien que dé las palabras, sino que salve al pueblo de Israel. En todo esto se puede hablar de que hay una transmisión psíquica que dice en psicología. En la Biblia se puede decir, hay una transmisión espiritual. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo espiritualmente a mis hijos? Porque el pueblo de Israel, en todo esto, en estos tiempos, no soñó. Moisés, sí, hizo un Josué, soñaron. Josué, ¿qué hizo? Dividir, que todo el pueblo se dividiera su terreno. Pero el peor error de Josué es que no buscó un segundo. ¿Y qué pasó? Después todos dejaron como estaban. A ese pueblo que lo tenía que haber exterminado no lo hicieron, y ese mismo pueblo después fueron dolor de cabeza. Muchas veces nosotros podemos criticar, juzgar, enojarnos por lo que está pasando alrededor, pero a veces lo que pasa alrededor es un mensaje de Dios que nosotros podemos cambiar. Alguien dijo, para que el mundo cambie, empieza por ti. Y en el mundo se habla que hay un 40, 50% de cristianos y no hay un cambio. ¿Qué está pasando? Se dice que cada vez estamos más cerca del fin porque hay más perdición, más problemas. Y no me voy a meter más en esos temas porque es muy extenso. Pero la responsabilidad lo tenemos cada uno de nosotros.
no solamente el pastor. El pastor es una persona. El pastor es cabeza de la iglesia. Pero tiene los mismos problemas que ustedes. En la Biblia dice, Samuel tenía los mismos problemas pasionales de la juventud. Esto lo que quiero decir es, no es la tarea del pastor que lo haga soñar. La tarea de soñar es de uno mismo. Y de uno mismo tiene que hacer soñar a otros. Porque eso es obedecer a Dios. Dios siempre fue un Dios soñador. Dios siempre fue un Dios que quiso la salvación de su pueblo. Y nunca se cansó. Por eso siempre mandó a un líder para que salvara a su pueblo. Siempre mandó a alguien. Y la verdad, ese alguien somos nosotros. O si no, ¿quién es la luz y sal del mundo? Si nosotros mismos no nos levantamos, ¿quién nos va a levantar? A veces le tiramos toda la responsabilidad al pastor y él es una persona como nosotros. Lo tiramos la responsabilidad a los líderes y a veces esperamos algo y salimos lastimados, después cambiamos de iglesia o no venimos a la iglesia. Y ese es el cargo de conciencia que quiero traerle a ustedes. La responsabilidad de uno mismo. Es como decir, la responsabilidad de vida de Mateo, de mi hijo, no es de él. Yo lo traje. Es mi decisión de querer traerlo. Entonces, es mi decisión de ser padre. ¿Por qué? Es mi responsabilidad, porque yo lo traje. No de otros, no de mi esposa, es de los dos. Entonces, la responsabilidad del prójimo es de nosotros. La responsabilidad de que la sociedad no se deteriore más es de nosotros. La responsabilidad de la educación de nuestros hijos es de nosotros. La responsabilidad de que el prójimo conozca a Dios es de nosotros. Y no es de otros. No es de que vayan a otra dominación, a otra iglesia. Es de cada uno que está sentado acá. Y los que están sentados acá tienen el valor de tomar esta responsabilidad, decir, sí Dios, heme aquí, yo iré a qué, a tu pueblo, yo iré y seré esa luz y sal. La misión de Dios es poder traer el amor de Dios a donde nos rodea, donde vamos, donde pisamos, donde estemos. A veces planificamos hacer una misión cerca o fuera o en otro país, pero la verdadera misión es donde estemos nosotros pisando. Para hacer una conclusión. El primer punto es, debe ser un ministerio que haga soñar por el avivamiento. Esto quiere decir ser transparentes, puros y santos, para hacer soñar a través del avivamiento de nuestras vidas. El segundo punto, debe ser un ministerio que haga soñar la sucesión de la fe. Para que haya sucesión de la fe es a través de nuestro ejemplo de vida. No solamente un discipulado, no solamente actuar, no solamente enseñar, sino dar un sacrificio de vida. El tercero es, debe ser un ministerio que haga soñar en la culminación de la misión mundial. Para soñar debemos soñar no solo a nuestros discípulos o iglesias, sino toda la sociedad que nos rodea. Y la aplicación es fácil. Dios siempre le da un mensaje a ustedes para hacer, y es cumplirla. Si no tiene sueño, busquen a Dios que le dé un sueño y que el pastor lo pueda mentorearlo. ¿Todavía no se logró? Entonces búsquelo.
A veces espiritualizamos todo y decimos, estoy orando. ¿Es necesario? Sí. Es la base de nuestra vida espiritual, la oración y el ayuno. Pero también debemos informarnos, buscarnos, actuar. Es como decir, Dios, estoy orando por un coche, pero no trabajo, ni tengo licencia, ni sé manejar. ¿Va a ser posible? Literalmente vamos a estar 50 años orando, ayunando, y Dios no va a dar. Por eso necesitamos ser un poco más detallistas. Tengo este sueño, Dios. ¿Viene de ti? Quiero lograr este sueño. ¿Cómo lo hago? Es decir, ¿cómo lo hago? Dios, dame un mensaje. Puede ser que Dios te dé un mensaje, no sé, mirando el celular, las noticias. Por lo general, uno mismo debe luchar por ese sueño, por ese mensaje. Y cuando se logra, no es, terminé, ya lo hice, es, Dios siempre te va a dar otros sueños para seguir creciendo. En Santiago dice, las diversas pruebas traen paciencia. ¿Y por qué uno necesita paciencia? Porque la paciencia es sinónimo a la maduración. Todos los frutos del Espíritu Santo son sinónimos a la maduración espiritual de cada uno. Yo no sé si acá en México usan la misma palabra, pero me hice un test de carácter y salí que soy muy emocional y sanguinario, se le dice. Muy colérico, ahí está. Soy muy emocional, pero también soy muy enojón, si lo digo más tranquilo. Y Dios siempre me lleva a situaciones donde tengo que callar la boca, contar hasta 10 o si no hasta 100. Decir, Dios ayúdame. ¿Por qué? Exploto a veces. Y mi esposa lo sabe muy bien. Soy de explotar muy seguido. Y creo que a todos los varones le pasa a veces. Pero Dios siempre me llevó a vivir situaciones donde esos problemas terminaron siendo de bendición. Y de esa bendición Dios me trajo más paciencia. ¿Por qué le digo esto? Hay muchas cosas que me gustaría contarlo, pero no me da el tiempo. Pero para tener un sueño debemos tener un avivamiento. Esto es poder arrepentirnos completamente, buscar a Dios, ser uno nuevo en Cristo y vivir conforme a la palabra de Dios. Y a través de esto Dios va a traer nuevos sueños, nuevos deseos y no va a quedar ahí. Dios siempre te va a mostrar a alguien y ese alguien va a ser una piedra en el zapato, fijo. ¿O no, pastor? Siempre te traen piedras en el zapato. ¿Por qué? Porque ahí Dios te va a hacer crecer a que puedas mostrar el amor de Él. Y otra vez más, si nosotros no mostramos el amor de Dios a nuestros vecinos, a nuestra misma gente, ¿quién lo va a hacer? No va a venir otro para hacerlo. Dios a veces nos guía esos problemas o esa persona para que nosotros mismos podamos tocarlos. Y una de las cosas que yo animo, no solamente el tema del diezmo, del tiempo, es también cómo está en su vida espiritual. Para soñar hay que tener un arrepentimiento, pero para que haya un arrepentimiento debe haber una dedicación. ¿Por qué pregunto esto? Mi mamá me dijo una vez, mi mamá es una misionera de Corea, viene de los años antiguos y me dice, vos Dani, vos sos misionero, entonces tenés que leer la Biblia la misma cantidad de veces que tenga tu edad.
Y una vez hablando con mi mamá me dice, yo estoy casi cumpliendo los 65, pero ya le llegó a leer 100 veces la Biblia. Y ella por mes lee una vez la Biblia. Y yo le digo, ¿para qué tanto? Y me dice, ¿cómo podemos conocer la palabra de Dios si no lo buscamos? ¿Cómo vamos a aprender más del amor de Dios si no escudriñamos esa palabra? Y hoy por hoy actualmente el porcentaje de ignorancia bíblica es muy alto. Se dice que una iglesia, si tiene 100 personas, solamente el 10% leyó la Biblia. Significa 10, sacando a los pastores. Y ya ahora pido que levanten la mano a los que leyeron 10 veces. Generalmente muchos leyeron el Evangelio, pero leyeron el Pentateuco, profetas menores, mayores. Cuando empieza toda la parte de genealogía, a veces lo salteamos y leemos lo otro. ¿Pero por qué digo esto? Nosotros si no aprendemos de Dios, si no conocemos de Dios, no vamos a poder soñar verdaderamente. Si Él no está en nuestro centro, ¿qué será nuestro centro? Como dije, la ofrenda verdaderamente de nuestras vidas es el tiempo. Y ahora es, ¿qué hacen con su tiempo? Para calcular qué hacemos con nuestro tiempo es, separamos lo que nos gusta hacer, lo que no nos gusta hacer, y calcular qué es lo que dedicamos con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestras amistades. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí podemos sacar un porcentaje. ¿Por qué? Realmente cuando ustedes sacan el porcentaje, hay alguien que hizo este cálculo, dice que pasamos más tiempo en el celular que hablar a nuestra familia. Yo voy a hablar de los varones. A veces los varones pasamos 1 hora en el baño, pero en realidad 45 minutos estamos con el celular. No hablo de las mujeres porque no me quiero meter ahí, pero suele pasar, sí, y más los jóvenes. Los jóvenes de este siglo usan más el celular que otras cosas. El tema del sueño tiene que ver mucho también, qué es lo que estoy dispuesto para hacer, entregar y sacrificar. Si nosotros no estamos dispuestos a entregar, no estamos dispuestos a sacrificar, no estamos dispuestos a ceder y dar, me gustaría que replanteen y piensen, ¿por qué somos cristianos entonces? ¿Por qué estamos sentados acá? ¿Por qué estamos 1 hora o 2 horas los domingos sentados acá con calor? Es porque hay un amor en Dios. Pero no es, me quedo con el amor de Dios. Hay que actuar. Hay que hacer algo en este mundo para no acelerar toda esta descomposición que hay. Y mi conclusión es, o el resumen que quiero entregarles es, no importa el sueño que tengan, luchen por ese sueño, infórmense por ese sueño, averigüen ese sueño, sean mentoreados por ese sueño. ¿Para qué? Para que sea posible. Pero mientras tanto, cuando buscamos ese sueño, hay muchas cosas atrás que debe haber. Oración, ayuno, devocional, no solamente venir los domingos, sino empezar a buscar comida sólida, no buscar leche del pastor. ¿Por qué? Para soñar en grande hay que tener una madurez espiritual grande. Y eso es a través de ustedes. No lo va a poder hacer ni Dios mismo ni el pastor. Ese es el libre albedrío. Es de ustedes que tomen la decisión de ahora querer cambiar, querer buscar y animar. Y a mí me gustaría traer ese reto, como familia en Cristo que somos, que
de aplicar es que el día de hoy puedan tratar a cumplir. Si no pueden 2 horas y 40 minutos, hagan el 5%. 1 hora y 20 minutos. Dedicarlo a Dios, sea en oración, sea en la lectura de la palabra. La palabra de Dios debemos leerlo constantemente. Y no es una vez al año. Le digo, ¿por qué? Leyendo una vez al año no aprendemos. Aparte de leer una vez al año, tenemos que esforzarnos a leer más. Porque la Biblia es vida, pero para que sea vida, no es solamente entrar en la cabeza, sino también tiene que bajar al corazón. Y a través que baje el corazón es donde nosotros podemos actuar en Cristo. Ese es mi reto. 2 retos. Que puedan, por lo menos, si no pueden el 10, hagan el 5%, de entregar el 5% de sus tiempos a Dios. Si no pueden por día, hagan un plan de poder hacerlo en una semana. Y lo segundo es, tengan un sueño grande. Escríbanlo, órenlo, búsquenlo y sigan escribiendo. Así se empieza un proyecto. Así se empieza el primer paso para después seguir caminando y seguir buscando la presencia de Dios. Voy a orar para finalizar. Papá Dios, te agradecemos por este día, por tu palabra, por estos retos. Te pedimos, Dios, que podamos tener este cargo de conciencia en nuestras vidas. Que tú no quieres que el yo, sino el nosotros. Tú quieres que no nos quedemos en nosotros mismos, sino de poder ir a buscar al prójimo. De salir de la zona de confort, de salir de la zona de comodidad. Te pedimos, Dios, de que toque nuestras vidas, nuestros corazones, para que cada día podamos entregarte más de ti. Porque todo esto es tuyo. Todos nosotros dependemos de ti y para ti estamos viviendo. De poder buscar el sueño correcto, la dirección correcta, de poder seguir, papá, dando este fruto de amor. De buscar tu amor constantemente, buscar tu presencia constantemente y realmente no ser oyedores de la palabra, sino hacedores de la palabra. De que podamos vivir y actuar de la palabra. Y no solamente callarnos, sino realmente poder abrir nuestros ojos y abrazar a la sociedad, abrazar a nuestros vecinos, abrazar a esa persona que necesita y tener empatía, solidaridad, amor y realmente que nuestras vidas puedan fluir todos los frutos del Espíritu Santo, Dios. Te agradecemos una vez más, Dios, y te pedimos que nos llenes a cada uno con tu Espíritu Santo, Dios, con todos tus dones y talentos para seguir obrando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.